¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy, que nos va a hacer favor de acompañarnos Ricardo Rodríguez de la empresa SensorGo, que nos va a hacer la presentación de sistemas de alarma sísmica. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Y pues bueno, ¿comenzamos? Sí, Ricardo, adelante. Nada más para comentarles y a las personas que nos han acompañado en los cursos, si tienen alguna pregunta para Ricardo, la pueden hacer a través del chat en línea, ahí pueden hacer sus preguntas o igual pueden levantar la mano. Y si quieres tú para que hagas la presentación, Yanas, cuando haya preguntas, Ricardo, te voy a estar ahí interrumpiendo para que nos hagas favor de aclarar las dudas. Excelente, sin Ok, ningún problema. ok, Muchas adelante, muchas gracias. gracias a ti, adelante. Iniciamos. Voy a proyectar. Bien. Gracias. El nombre de la compañía es SensorGo, como bien lo comentaron anteriormente. Mi nombre es Ricardo Rodríguez. Mucho gusto y muchas gracias por su tiempo. La presentación del día de hoy estamos basando en nuestro sistema Sismic Alert. Este sistema en un momento más lo vamos a presentar y si tienen algún problema con la visualización o la presentación, háganmelo saber para detenerme o regresarme. Bien, nuestro sistema Sismic Alert se divide en dos vertientes muy importantes. Es la vertiente A, alerta sísmica, el cual pues es tal cual como lo dice la palabra, la frase, un alertamiento sísmico ante el riesgo que esto provoca. Y un segundo alcance, el número B o la sección B, que es salud estructural. Salud estructural lo vamos a ver más adelante y es una de ver encaminados con el tema de alerta sísmica o también se puede atender de manera independiente sin tocar el tema de alertamiento sísmico. Bien, ¿cómo funciona? Nuestro sistema está basado en un sensor que se llama o que es un acelerómetro. Un acelerómetro mide lo que es la vibración de donde está instalado. En específico, nuestro acelerómetro triaxial está encaminado para medir la vibración del terreno o la vibración de una estructura, sobre todo para cuando es estresado a través de un evento sísmico, a través del movimiento que genera las ondas producidas por el choque intraplaca o como se genera un evento sísmico. ¿Por qué es triaxial? Porque mide en los tres ejes. Tenemos tres ejes o tres dimensiones de medición, que son movimientos o vibraciones en el sentido norte-sur, en el sentido este-oeste y en el sentido vertical, arriba y abajo. Esta es la manera tradicional o la manera correcta de medir las vibraciones de un evento sísmico para tener perfectamente captado cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos que sufrimos cuando estamos estresados. Es digital, es un componente totalmente electrónico, no es nada analógico, no es el típico o tradicional medición de sismo a través de un péndulo, por ejemplo. Es totalmente digital, con lo cual nos da la certeza en primera instancia de estar registrando realmente movimientos que nos puedan comprometer. Y número dos, pues poder trabajar esta señal normalizada o poderla procesar hacia otros procesos que vamos a ver más adelante. Tipo MEMS es un tipo de construcción electrónica, en específico para un sensor de aceleración. Y tenemos la particularidad, por decirlo así, de que nuestro mismo acelerómetro, nuestro mismo equipo, tenga un algoritmo de detección de la onda P. Recordando un poquito, hablando un poco de teoría de cuáles son las características de las señales sísmicas o ondas sísmicas que se producen por la choque intraplaca. Recordemos que tenemos dos tipos de señales principales. La señal primaria y la señal secundaria. La señal primaria es la primera liberación de energía que se produce después del choque intraplaca y tiene una magnitud o energía relativamente baja y con lo cual nos viaja rápido a través de la Tierra, a través del medio que sería la Tierra y es la primera que arriba a cualquier punto donde vaya a ser estresado por el evento sísmico, no trae energía, como les comento, no trae energía destructiva
Y el detectar esta primera onda, que es como el aviso, como la anticipación de un evento grande o de ya la liberación de la energía grande, el detectarlo pues nos permitiría tener algunos segundos de ventaja, de anticipación para podernos alertar. Este equipo tiene ese algoritmo de detección. ¿Por qué algoritmo de detección? Porque esta misma señal también cumple ciertos patrones ya perfectamente identificados que son utilizados para precisamente detectar y alertar. Posteriormente viene la onda S, la onda secundaria, que sí ya trae más energía en su cuerpo y que pues por ende se vuelve la onda o la energía destructiva, si es el caso, ¿no? Si es un evento grande, esta energía o que trae la onda S es la que va a ser destructiva. Perfecto, entonces nosotros tenemos esa, eh, podemos tener segundos muy valiosos de anticipación y poder ejecutar cualquier tipo de alertamiento. En este caso en específico o de manera central genérica, lo estamos enfocando hacia un alertamiento auditivo o visual, pero se pueden hacer también otros aplicativos que les voy a presentar con todo gusto a manera de ejemplo de caso de éxito. También, además de este algoritmo de detección de la onda P, tenemos tres más que nos ayudan a también tener una más robusta detección o de determinación de ser estresados a través de un evento sísmico y poder descartar aquellos movimientos o vibraciones que no lo sean así. Uno de ellos es el algoritmo PGA, que es prácticamente en la medición de la aceleración máxima que está sufriendo el terreno en ese momento. Este algoritmo se basa precisamente en detectar ese nivel de aceleración, cuánto está incrementando su movimiento respecto al tiempo y con ello determinar si es o no una característica principal de una señal de sismo, ¿no? De un evento sísmico. El otro punto es desplazamiento, tal cual es desplazamiento, es la medición en longitud del movimiento de un punto A a un punto B y que literal es tal cual cuánto se está desplazando el sitio, el lugar, la estructura donde tengamos instalado nuestro sensor. Y obviamente se mide pues en centímetros. Y el último, el algoritmo STA-LTA, es un algoritmo más matemático, más de cálculo, donde juegan algunas variantes o variables más bien matemáticas y físicas, como es la amplitud, la aceleración, el tiempo, cierta ventana de tiempo determinada, y bueno, en conjunto con un cálculo matemático se determina si es o no también las características que componen a una señal sísmica. Entonces, con estos cuatro algoritmos que pueden trabajar de manera al mismo tiempo, en tiempo real, pues nos permite también determinar cuándo sí es un evento sísmico y cuándo no. Podemos tener una vibración, a lo mejor si es un edificio grande o si es un edificio o una estructura a pie de calle, a pie de avenida, pues va a tener siempre una vibración por el movimiento de máquinas, por el paso de automóviles, por el mismo uso que tenga una estructura. Por ejemplo, una escuela, pues el paso de los alumnos a todas horas, eso puede generar vibraciones, pero tener algoritmos que puedan discriminar esos movimientos que, entre comillas, no nos interesan, nos resulta vital para poder tener un alertamiento sísmico muy puntual cuando realmente lo sea. Y tenemos dos canales de activación totalmente independientes. Estos dos canales de activación son salidas digitales para poder hacer un proceso industrial electrónico de alertamiento. En este caso, a estos canales de activación conectamos, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, un sistema de audio para que en cuanto detecte el arribo de un sismo, estos canales se activen y me active a su vez un sistema de alertamiento. Por ejemplo, una sirena, un altavoz, no sé, un estrobo, por ejemplo, hablando de algo visual, podemos hacer ya una acción de alertar de la solución. Bien, ahora un poquito hablando técnicamente, nuestro acelerómetro cumple bastantes cantidades o de puntos técnicos. Entre los más sobresalientes son los que vemos en color verde. Es un sensor acelerómetro triaxial MEMS, como lo explicaba en la diapositiva anterior. Otro punto muy importante, los algoritmos. Somos, afortunadamente, o lo digo con mucho orgullo,
de las pocas soluciones en el mercado donde agrupamos al menos 4 algoritmos de detección, precisamente muy enfocados, como les comentaba, para no tener alertamientos en falso y ser más directos o críticos en el alertamiento sísmico. Los dos switch de canales de activación, en este switch es totalmente una conexión electrónica, donde podemos conectar, como les comentaba, desde un altavoz hasta pues parar un proceso industrial, ¿no? Parar, por ejemplo, suministro de gas hacia un área de producción de alimentos, por ejemplo, parar elevadores, parar maquinaria. Realmente la ventaja de tener estas salidas o canales digitales nos permiten hacer con ayuda de más circuitería, de más electrónica, poder parar cualquier proceso prácticamente, ¿no? Y el consumo también relativamente bajo de 3.5 watts, pues nos invita también a tener una alimentación autónoma, recordando también quienes han tenido experiencia con un evento sísmico moderado o alto, lo primero que se va es la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el tener estos consumos relativamente bajos, pues nos permite tener una alimentación autónoma para que en caso de sismo el equipo siga operando y el alertamiento se cumpla. Bien, tenemos otras más características como el rango dinámico, como la exactitud, que van más a la fidelidad para poder captar esos movimientos pequeños o grandes, eh, sí, vibraciones pequeñas o grandes, pero esto queda un poquito a lo mejor a segundo término porque, pues bueno, lo que sí nos demuestra es que tenemos la capacidad, pero a lo mejor para un lenguaje coloquial, pues nos es relativamente de segundo término, ¿no? También la resolución, que es la parte digital. Obviamente el equipo tiene una parte, entre comillas, analógica para estar sensando los movimientos o las vibraciones a las cuales está estresada, pero este mismo equipo lo traduce hacia o lo convierte en una señal digital, con lo cual ya se puede procesar esta información y por ello yo lo refiero como un equipo totalmente digital. También tiene comunicación por el protocolo Modbus TCP, para quien les sea familiar este lenguaje de programación industrial, pues podemos también hacer muchas actividades, replicar el alertamiento, replicar los registros que está haciendo el sensor de muchas maneras y pues bueno, no limitarnos nada más a los dos canales, sino con el protocolo Modbus poder hacer infinidad de secuencias o de trabajos a nivel de control para poder replicar en cualquier parte del mundo esta señalización o este alertamiento, ¿no? Esto nos ayudaría, por ejemplo, para quienes tengan o clientes que están grandes, que tengan varios corporativos, quienes tengan oficinas, por ejemplo, en la costa, pues puedan replicar ese alertamiento que se está teniendo en la costa hacia el centro del país y, bueno, tener una especie de red de detección de sismos y, bueno, tener mayor anticipación. Si lo detectamos en la costa, alertamos al personal de la costa, pero también podemos mandar un alertamiento hacia el centro del país para prevenirlo, ¿no? Indudablemente por la distancia, la gente del centro del país tendría más tiempo de anticipación ante el arribo de un sismo y bueno, podemos tener mejores protocolos de protección civil cuando estemos ante el inminente riesgo de un evento sísmico importante. Bien, la alerta sísmica, ahora sí ya en concreto, ¿qué es lo que ofrecemos? Lo estamos viendo de la manera, de la parte izquierda de la presentación. Es un gabinete para exteriores, están resguardados en este gabinete para trabajar o para poderse instalar en la intemperie. Tiene una protección IP65, totalmente protegido para pues salpicaduras de agua, polvo, para poder operar sin mayor problema. Tiene su soporte para montaje en pared y bueno, es el caso, también se pudiera montar en alguna otra estructura, ¿no? Un poste, una torre o la estructura que sea, siempre y cuando sea una estructura firme que sí o solo sí se mueva con el estrés o con las vibraciones de un evento sísmico, ¿no? Para evitar, como les comentaba, pues algunos disparos en falsos o que cualquier vibración lo mueva y que podamos tener una no buena detección de sismos. Incluimos también una fuente de alimentación de 120 volts de corriente alterna. La vemos en la parte central. No sé si se alcanza a ver mi cursor, pero bueno, está en la parte central. Se ven por ahí los capacitores, los cables conectados. Una fuente totalmente independiente.
También incluimos una batería interna con un respaldo de 30 minutos. La idea de esta batería pequeñita en el gabinete abierto en la parte inferior es darle precisamente la autonomía, como les comentaba, pues ante el arribo de un sismo a lo mejor lo primero que va a fallar es la energía eléctrica y bueno, no dejamos desprotegido el equipo autónoma y se cumpla su propósito de alertar cuando estemos ante un evento sísmico. Amplificador de audio, nosotros incluimos un amplificador, es una unidad de memoria que resguarda pues el tono, el sonido o la voz que nosotros deseamos replicar a través de la trompeta elíptica, a través del altavoz para emitir este alertamiento, ¿no? Podemos incluir desde el sonido típico de alertamiento de la voz oficial mexicana, que se escucha pues en el centro y sur del país, o bien algo personalizado, a lo mejor un mensaje sirena que le permita identificar al usuario o a las personas que se ven beneficiadas con este alertamiento, identificar perfectamente qué es un sismo y, bueno, hacer su protocolo de protección civil. También incluimos, como lo comentaba, lo que es la trompeta elíptica. Esta trompeta elíptica viene de manera por default o es dentro del paquete básico que nosotros ofrecemos. Indudablemente se puede intercambiar o se puede ofrecer de manera ya específica y puntual otro tipo de altavoz, puede ser de mayor capacidad, puede ser de menor capacidad, dependiendo si va a ser, por ejemplo, para instalarse dentro de una oficina, o se puede también considerar un cambio para un estrobo, algo que sea visual, donde no se requiera o no se deba de instalar algo de audio, algo visual, o simplemente utilizar la salida digital, como yo les comentaba, para hacer un control de algún proceso industrial. Hoy en día también sabemos que hay ya edificios inteligentes donde las puertas son automáticas, donde los elevadores se pueden operar de manera manual o aceptan entradas de comando. Pues bueno, nuestro equipo puede acoplarse a esas electrónicas, a esos circuitos que manejan estos elementos que yo les comentaba a manera de ejemplo y poderse activar a la hora que detecte el sismo. En vez de activar la trompeta elíptica, pues activar la apertura automática de puertas, activar que los elevadores se vayan a su piso más próximo y abran puertas, abrir torniquetes, por ejemplo, cualquier proceso, ¿no? Parar suministro de gas, parar suministro de energía eléctrica, parar un proceso industrial crítico, ¿no? Que por el movimiento generado por el sismo se convierta en un riesgo inminente, más allá de la misma vibración sísmica. Y bueno, cualquier proceso que se pueda controlar a través de un protocolo industrial como lo es Modbus TCP o la salida digital que ofrece nuestro equipo, se puede acoplar perfectamente. Habría que trabajarlo, indudablemente, no es algo que sea automático o que sea plug and play, pero bueno, más allá del 50% de la solución. ¿Alguna duda o comentario al momento? Esto es lo que nosotros ofrecemos como alerta sísmica y vamos a pasar un poquito más a lo que es salud estructural. Sí, hasta ahorita no hay preguntas, Ricardo. Puedes seguir adelante. Excelente. Voy a tomar un sorbo de agua, permítanme tantito. Perfecto. Bien, entonces con esta misma solución de alertamiento sísmico, la parte básica que ya vimos, del, incluida en su caja, su fuente, batería, tenemos también ya la posibilidad con esta misma solución de voltear a ver lo que es salud estructural. Pero bien, empezamos con qué es salud estructural. Salud estructural es o nos permite controlar o tener la certeza de cuál es la seguridad y la integridad y rendimiento de una estructura. Toda estructura edificada debe ser calculada desde un inicio, desde su etapa de diseño, para ser estresado por eventos sísmicos, sobre todo para aquellas entidades o ciudades que sufren mayor actividad sísmica o de mayor intensidad y para movimiento también generado por su vida propia. Por ejemplo, un edificio pues debe ser diseñado para uno, como les comento, eh, soportar vibración generada por evento sísmico, soportar vibración generada por sótanos utilizados para estacionamiento, soportar movimientos generados por los motores de los elevadores,
del aire acondicionado, de la vida propia útil del edificio, es decir, el paso constante del personal que se está moviendo en el edificio. Entonces, esas estructuras, pequeñas o grandes, se deben de estar calculando para ser estresados o soportar vibraciones generadas por lo comentado. Y tienen cierto umbral. Una edificación se debe de construir para soportar X magnitud de sismos o X aceleraciones o vibraciones generadas por su vida propia. Y tienen un límite. Si ese límite se rebasa, podríamos entrar a temas ya críticos de que la estructura sea insegura, que ya no tenga la misma integridad como cuando se edificó de primer inicio, como cuando se entregó, que el rendimiento ya no sea el mismo, que los materiales se fatiguen, que empiece a tener ya daños visuales, cuarteaduras, que se empiece a inclinar, por ejemplo. Todos esos efectos son derivados de que el equipo ya está cediendo su integridad y pues que necesita algo de mantenimiento inminente, ¿no? Peor cuando es después de un sismo. Eso es lo que se dedica o se enfoca a salud estructural, estar midiendo o teniendo perfectamente identificado cuáles son esos niveles de integridad, de seguridad, si se mantienen o no, esas vibraciones esperadas o esos comportamientos esperados y determinar cuándo, sobre todo, cuándo son rebasados esos umbrales de soporte o que puede soportar la estructura y cuando se rebasen, pues alzar la mano y saber que es momento de realizar un mantenimiento mayor, un mantenimiento correctivo o de plano, en el peor de los casos, deshabitar esa estructura, no ponerla accesible porque el riesgo de colapso sería inminente, ¿no? Entonces, con la colocación de sensores, de acelerómetros, como lo veíamos en un principio, de ese mismo tipo de equipos, podemos estar detectando cuáles son los posibles daños y en dónde son los daños que se están detectando en la estructura para precisamente generar esos reportes, esos avisos y que la gente quien administra esas estructuras tenga datos en la mano, tenga información para poder decir, ya mis sensores me están diciendo a través de la información que se almacena y se reporta que la estructura tiene tales efectos no esperados y que se necesita una intervención a nivel de ingeniería civil para poder rehabilitar o rescatar esta estructura, ¿no? Eso es a lo que se enfoca salud estructural. Bien, entonces teniendo lo que es esa medición constante en tiempo real y el registro de los datos y a la vez el procesamiento de la información y el entendimiento de esos datos que se están arrojando de los acelerómetros que están operando de manera continua 24/7, podemos prevenir posibles consecuencias como los colapsos, ¿no? Que sería el peor de los casos. Muchas edificaciones en los sismos sobre todo a lo mejor edificios viejos y lamentablemente también no tan viejos, han colapsado porque no tuvieron una vigilancia previa o preventiva de cuáles eran las condiciones derivadas, como les comento, de la actividad sísmica, del movimiento natural del terreno donde están edificados, muy emblemático la Ciudad de México, que es un suelo fangoso. Si no se tiene esa identificación, si a lo mejor el equipo está vibrando, está sufriendo más vibraciones de las que fue diseñado por un error de cálculo o por una sobreexplotación de las funciones del edificio, y si no se tiene esa vigilancia, podemos correr el riesgo que por el más mínimo movimiento esa estructura colapse, ¿no? Y si colapsa, pues es pérdidas económicas, se pierde el patrimonio, se pierden vidas humanas, y bueno, ¿para qué les cuento? No se vuelve todo un problema a nivel gerencial o de dirección general para quien fuera responsable de esto, ¿no? Y bueno, mantener vigilados pues nos previene de llegar a estos puntos, de vigilar y de tener de manera preventiva esos umbrales, saber cuándo se debe hacer algo para rescatar la estructura, para no comprometerla más. Y bueno, también el tema de ahora muy, muy coloquial, muy de moda, el tema de las pólizas de seguro, ¿no? Se asegura la edificación, hay que pagar una póliza, pero estas pólizas también se consideran o se reducen considerablemente si el equipo está, el edificio está vigilado con un sistema de salud estructural.
porque esto le va a permitir indudablemente a la aseguradora tener mejor visión de cuáles son las condiciones de la estructura y pues bueno, si es una estructura sana, la póliza podría ser menor, ¿no? Y también ahí tener algunos beneficios económicos, ¿no? Otro tema también importante, como les mencionaba, el tener perfectamente vigilados las condiciones del edificio, pues nos permite hacer los mantenimientos en tiempo y forma, sin prisas, sin a lo mejor invertir tanto como lo pudiera hacer un mantenimiento correctivo. Y pues bueno, esto también al final del día, en el resumen anual de los costos generados en la empresa, pues también puede representar un ahorro significativo en el tema de estructura, ¿no? En el tema de mantener vigente la estructura del edificio donde se esté alojado, donde se tenga el personal operando. Bien, otros beneficios, pues bueno, ya les había comentado el tema de estar vigilando constantemente la integridad, el conocimiento de cómo se está moviendo esa estructura, de cuál es su salud, por así literalmente. La reducción también de inspecciones después de un evento sísmico importante. eh, Protección Civil recomienda que, bueno, se hagan inspecciones antes de ocupar nuevamente la edificación, la estructura, para salvaguardar también vidas humanas y que la vida operativa de nuevo sea totalmente seguro, ¿no? Entonces, tener vigilados esta estructura nos permite también a la hora o después de un sismo saber si fue un sismo leve, si tuvo o no consecuencias, si fue un sismo moderado, si fue un sismo grave y saber si en ese momento de manera prácticamente en tiempo real, saber si con seguridad podemos regresar o no a operar nuevamente, ¿no? A ocupar la estructura. ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, quien tiene mucho personal operando, pues le va a significar no perder el día de trabajo y pues no perder el día de trabajo le implica también seguir generando ganancias, ¿no? O al menos no perder. Bien, y eso también se puede traducir para la empresa. Ok, aquí en este pequeñas imágenes ejemplifico lo que es salud estructural en términos generales. En la parte izquierda vemos que los sensores están conectados, están operando continuamente. Y bueno, en la imagen de arriba vemos que pasa el camión, está generando una vibración, pero como les comentaba, tenemos los algoritmos de detección para discriminar eventos que no sean un evento sísmico o que no generen riesgo para la estructura y activarse cuando realmente se está obteniendo una vibración por un evento sísmico y sobre todo cuando son detectados con las intensidades que pudieran comprometer la estructura. Si lo es así, si la detección del evento sísmico es de tal nivel que se puede comprometer la estructura, emitimos una alerta en rojo para poder alertar al personal de protección civil que hace las gestiones de protección civil dentro de la empresa y pues obviamente lo primero tal vez sería evacuar al personal que ocupa la estructura, hacer algunos cortes de procesos industriales, por ejemplo cerrar válvulas de gas o tuberías para evitar algún riesgo de incendio, parar eh, elevadores, abrir puertas, abrir torniquetes, cualquier proceso industrial que nosotros veamos prioritario para que se mantenga a salvo el personal y se mantenga a salvo también la estructura. Pero si este movimiento no es un evento que represente riesgo, pero sin embargo es algo que sí se debe mantener en vigilancia, emitimos un color amarillo, una alerta moderada, para que solamente el personal competente esté al pendiente y sepa sepa actuar si ese riesgo en amarillo incrementaría a rojo, ¿no? Donde a lo mejor no vale la pena hacer tantas acciones como a lo mejor para procesos industriales, pero sí mantenerte alerta por cualquier cambio de estado. Y movimientos en verde, donde son sismos leves, donde a lo mejor ni siquiera el personal o el ser humano puede percibir las vibraciones, pero sí las percibe un instrumento de vibraciones, ¿no? Pero que a su vez, por esta misma nivel tan bajo, pues no representa riesgo y puede continuar libremente la operación de la estructura.
Bien, ahora regresándome al caso del rojo, donde sí es un riesgo inminente, pues podemos informar primeramente a las personas certeras o las indicadas para los protocolos de protección civil, para quien le toca evacuar al personal, para quien le toca inspeccionar la estructura, para quien le toca controlar un proceso industrial y sepa qué hacer. A su vez, de manera paralela también, como tenemos un medio de comunicación, como tenemos un puerto de comunicación más bien, poder replicar este alertamiento hacia entidades ya gubernamentales o locales de gobierno para que los esfuerzos de emergencia sean prioritarios si es el caso de que la estructura tenga un riesgo inminente. Por ejemplo, si es una estructura que sufrió daños severos o que su intensidad le puede repercutir daños severos, pues la gente de protección civil y bomberos, atención médica, pues tenga como prioritarios estos puntos donde sepa, me llegó la alerta del corporativo y la alerta fue, se rebasaron los umbrales en gran medida, pues indudablemente van a necesitar atención médica, indudablemente van a necesitar apoyo para gestión del personal y bueno, enfocarnos a ellos, ¿no? Y si es el caso contrario, ok, la alerta del corporativo Y no me llegó con tanta severidad, puedo dejarla en segundo término y enfocarme a donde yo sí estoy reportando o me están reportando daños inminentes. Ahora bien, aquí haciendo un pequeño paréntesis, este mismo sistema lo hemos estado promocionando con Protección Civil en diferentes estados, entonces hacer un match o acoplarnos con estos sistemas, si es el caso, podemos tener todavía redes más complejas, tener más datos para que quien guste aprovecharlos, pues bueno, tenga ese beneficio de poder saber o poder tener visualizados en un mapa tal vez cuáles son los daños generados en cierta región, ¿no? O si es el caso de corporativos, pues tener perfectamente identificado si el corporativo en ciudad, no sé, en Aguascalientes está sufrido daños, si no sufrió el daño es el de Guadalajara, si el de Michoacán está ok, digo, también es esforzarnos y más bien enfocar los esfuerzos a donde sean necesarios. Y pues bueno, mantener, como les comentaba, al personal operando también es de gran beneficio, el tiempo es dinero, realmente para grandes corporativos el mantener operando sus plantillas de clientes, plantillas de personal bastante amplias, bastante grandes, pues bueno, les representa no tener tantas pérdidas al final del día. Ahora bien, regresando un poquito más a lo técnico, el tema de salud estructural, como les comentaba al principio, se puede atacar tanto de manera derivada del alertamiento sísmico como de manera por separado, independiente. Y cuando es independiente, nosotros nos enfocamos con nuestro equipo, a nuestro acelerómetro más completo, más robusto, que está dedicado para el tema de salud. Simplemente se pueden mezclar tanto la versión esta que estamos viendo, que es la completa, con redes, con la versión básica que vimos al principio, hacer pues una mezcla, si es a lo mejor el caso de que empezamos con lo básico, empezamos con alertamiento sísmico, y si posteriormente se quiere ver el tema de expansión hacia salud estructural, se pueden mezclar, o al revés, ¿no? O empezar con salud estructural y después voltear a ver alertamiento sísmico, también se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Tienen las mismas características básicas y podemos hacer esos cambios o directrices en ambos sentidos. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este equipo y que por ende nosotros lo inclinamos hacia salud estructural? Pues tiene una memoria integrada de 8 gigas para resguardo de los datos de manera interna. Tiene 3 canales en vez de 2, tiene 3. Tiene ya una batería interna, no necesita una batería externa como lo veíamos en el gabinete anterior de SIGMI Alert. Este ya tiene su pequeña batería para 2 horas de operación con el mismo propósito, como les comentaba, para poder tener energía eléctrica y seguir operando cuando se está teniendo el evento sísmico y no depender de una energía alterna convencional que pues indudablemente va a dejar de suministrarnos en cualquier momento. Y una protección IP67 en su misma carcasa. Tal cual equipo ya se puede instalar en la pared a la intemperie
y solamente cuidando las conexiones. Estos bornes color negros que vemos de manera frontal en el equipo son sus conexiones, vienen totalmente protegidas y considerando la misma protección para su instalación de los cables que se conecten, alimentación y canales auxiliares o comunicación Ethernet, a intemperie, ¿no? De ahí en fuera o de las demás características técnicas se comparten también perfectamente con la otra versión de acelerómetro. Tenemos los rangos dinámicos, las exactitudes, la resolución, el protocolo Modbus, bueno, las dimensiones y rangos de temperatura también propios del equipo. Y pues bueno, esta versión, como les comentaba, es la versión completa. La enfocamos más a salud estructural, pero indudablemente puede también hacer las funciones de alertamiento. Es un producto más completo, obviamente, y aquí me atrevo a comentarlo. Sí hay una diferencia económica entre ambas, pero bueno, por ello también nos enfocamos en la parte básica con alertamiento sísmico, que es una solución más compacta, más ya en conjunto, ya con el gabinete y la trompeta, una solución plug and play. Y acá es algo más de estudio, más robusto, más de entendimiento, más de ingeniería, donde necesitamos un equipo más con mayor capacidades. Bien, el sistema, pues prácticamente los sensores los tenemos instalados en la estructura, en los sitios críticos o estratégicos para la medición del comportamiento de salud estructural. Se puede integrar a una red de comunicación Ethernet o de Internet, según sea el caso, para poder llegar a un centro de control, tener la visualización de los registros en tiempo real, tener el resguardo o el almacenamiento de datos en la nube, tener la posibilidad de interactuar con los equipos, con los acelerómetros de manera directa, verificar su funcionamiento y verificar pues temas también de salud o de monitoreo propio de los equipos para mantener su vida útil o su vida operativa en perfectas condiciones. Y de esta manera poder tener centralizado, si es el caso, por ejemplo, como les comentaba, de corporativos en la costa y en el centro del país, todo comunicado por el protocolo Ethernet, ya sea de manera a través de inalámbrico, Wi-Fi o una señal de telefonía celular, a través de un módem 4G, cable, cobre, meternos a la red del edificio. Esto nos permite adentrarnos a lo que es la intranet en el mundo y replicar esta información donde sea necesaria. Obviamente se deben de trabajar o de tener muchas consideraciones el medio de comunicación, la condición de la red, los permisos dentro de la red, pero prácticamente ya hoy en día todo es posible. Si transmitimos algo en Guadalajara y tenemos la central o la matriz en Houston, sin problemas, con medios de comunicación perfectamente alineados, se pueden replicar eh, eh, estas señales o este centro de control se puede replicar en cualquier parte del mundo y tener compartida esta información, ¿no? Sobre todo cuando son corporativos grandes. O al contrario, con clientes pequeños, pues darle la facilidad a lo mejor de poderlo monitorear desde su casa, desde su tablet, desde su celular, ¿no? Es la ventaja que hoy en día nos da la comunicación en todo momento, que ya tenemos pues prácticamente en cualquier parte del mundo. Nuevamente, un breve resumen de salud estructural y alertamiento sísmico. En el tema de beneficios, pues bueno, en primer lugar, la protección personal, que es indudablemente resguardar la vida humana, siempre ha sido o debería de ser el primer objetivo a cuidar. Posteriormente, el tema de proteger los activos. Al final del día también, como dueños, como empleados, como trabajadores, pues dependemos de un lugar donde trabajar y resguardarlo, pues también es de beneficio para todos. Salud estructural, saber cuál es el comportamiento, cuál es su nivel de salud de la estructura donde estamos operando, también puede resultar también en muchos beneficios, tanto económicos como humanos. Y bueno, la continuidad, que es la estructura donde estemos o el lugar donde estemos, tenga una vida útil para que siga siempre produciendo, ¿no? El beneficio es para todos en todo sentido y bueno, tener enfocado este tema de salud estructural para cualquier cliente, cualquier estructura, es siempre bienvenida, ¿no? Podremos enfocarnos a escuelas, a corporativos, a edificios gubernamentales, edificios históricos,
puertos, turismo, cualquier sector del mercado donde se tenga una estructura y que tengamos el riesgo inminente de un evento sísmico, pues bueno, es de mucho beneficio. Y bien,